24 de septiembre. Esta noche nos acompaña el congresista Fernando Meléndez, vocero además de Alianza para el Progreso. Agradecerle nuevamente, congresista, por estar en Debate Democrático. Claudia, muy contento. Buenas noches. Bueno, y luego de una semana bastante complicada, plenos seguidos, decisiones que movían algunas piezas dentro de las propias bancadas. Una de esas, la suya, su líder salió al frente. Hagamos un balance de lo que ocurrió esta semana y luego le damos vuelta a la página y nos metemos de lleno en la semana de representación. Yo pensaba que era un caso cerrado ya, pero bueno, sí, yo creo que ha primado el interés nacional, la coyuntura, la pandemia. Esta crisis política iba a tener efectos muy negativos, más de lo que ya tenemos. Alianza para el Progreso, cuando decide apoyar la moción, era por la admisibilidad, porque el Perú necesitaba escucharle al presidente Vizcarra que haga sus descargos, porque creemos... Ahora, pero cabía la posibilidad de que el presidente no venga, para sorpresa de todo el país. Llegó, pero finalmente el abogado pudo venir solo a ejercer su derecho de defensa. Hizo bien, aun cuando no ha venido a justificar, porque lo que se esperaba era un mea culpa. Mira, en Loreto me han estado diciendo, Meléndez, ¿por qué no has votado a favor de la vacancia? Pero son realidades, posiciones de las regiones en función a cómo miran al gobierno. Sí. Y hay que ser sinceros, Loreto ha sobrevivido la pandemia solo, con su fe, con sus remedios caseros, y sienten que el presidente Vizcarra le ha fallado a Loreto. Sí. Pero más allá de eso, de una posición personal, ha primado la madurez, la responsabilidad con el país. Y yo creo que hoy que están las cosas más tranquilas, sí, el presidente aún tiene que responder. Si bien es cierto, en el Parlamento, y es un caso cerrado la vacancia, pero en el fuero, en la parte judicial, tiene que seguir esa investigación. No podemos decirle caso cerrado porque seguramente van a seguir saliendo cosas que más adelante, cuando el presidente deje el poder, tendrá que ponerse a derecho y demás. Pero lo importante de esto, y es rescatar cuán fuertes son cada uno de los partidos políticos en medio de un escenario difícil, con una agenda cambiada, con el reloj en contra, con una reforma que también tiene ya una fecha cerca y se espera la eliminación del voto preferencial y demás. Lo importante de esto era cerrar, zanjar el tema y meternos a la agenda ya, de inmediato, no para seguir generando mayor confrontación, sino para poder empujar el mismo carro, un carro que además era un caballo de batalla en las elecciones, la reforma política. Financiamiento va en camino, se espera lo de la eliminación del voto preferencial, pero ahí encontramos un punto de quiebre en su propia bancada a través del presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Sí, pero más allá de la posición del presidente de la Comisión de Constitución, ya existe un dictamen de la Comisión de la Mujer. Sí. Entonces, va a depender mucho de las fuerzas políticas esta semana que viene para poder ponernos de acuerdo y poner en la agenda. Pero no podemos tampoco, Claudia, dejar de reconocer el enorme esfuerzo que ha hecho la Comisión de Constitución para sacar adelante la reforma política, que por cierto no, se ha avanzado, no solamente en el tema de impedimento para postular personas con sentencia, sino también en la creación del distrito para los peruanos en el exterior. Hemos avanzado inclusive también en la alternancia y la paridad. O sea, son pasos gigantes que hemos dado porque le hemos acortado del 2026 a la elección del próximo año. Falta, sí falta, pero estamos también en una situación excepcional. Mira, el Congreso no solamente puede ver reforma política, cuando tenemos agendas de interés nacional que tiene que ver con la pandemia. Y ahí entran los temas de los derechos sociales y laborales, que lamentablemente el presidente Vizcarra los ha estado observando. No está sintonizando lo que la población está exigiéndole a su Estado. ONP y ley de ascensos automáticos. No solamente eso, hemos sacado el tema de la AFP,
hemos sacado varias leyes que el presidente los ha terminado observando. Entonces, y si queremos construir hoy, en estos momentos difíciles, y luego de que se cerró el capítulo de la vacancia, un Estado moderno que atienda a sus ciudadanos, el Ejecutivo tiene que reflexionar. O sea, decir que no voy a pagar la ONP, por ejemplo, es desconocer una contribución de más de 4 millones de peruanos que han aportado al Estado con el sueño de una pensión digna, pero que no han cumplido los 20 años. Entonces, como Estado tenemos que reconocer esa deuda. No nos pueden salir a decir desde el Ejecutivo, no se va a pagar porque esa plata ya no existe. Ese Estado frágil no es el mensaje que quiere escuchar el ciudadano de a pie. Bueno, observada esta ley, la comisión pertinente tendrá que realizar su labor y le hago la pregunta. ¿Van por la insistencia? Sí. Y nos vamos por la insistencia porque somos conscientes que esta es una ley justa y más bien le invoco al gobierno del señor Vizcarra que no vaya a hacer una demanda de inconstitucionalidad. Este es un punto de quiebre entre la sociedad, los ciudadanos y su Estado. Si nosotros hoy no reconocemos una contribución que han hecho estos millones de peruanos para tener una pensión en el futuro, ¿qué Estado somos? Entonces sería inhumano, sería injusto pretender alargar algo que corresponde como Estado y desde el Parlamento vamos a defender eso. Se trata de derechos ciudadanos y Alianza para el Progreso, estoy seguro, y vamos a ir por la insistencia. Jueves ya, la semana de representación ha avanzado y las agendas con actividades de los 130 parlamentarios también. ¿Cuál fue su agenda, congresista, en esta región tan importante y tan golpeada además por el COVID? A ver, Claudia, Loreto es una de las regiones que tiene aún brechas sociales por cerrar. Somos una región que tenemos 3 fronteras, más de 3.000 kilómetros de frontera entre Ecuador, Brasil y Colombia. Hemos estado recorriendo algunos distritos de nuestra región, principalmente el distrito de Alto Nanay, que les hago llegar un saludo a los hombres y mujeres de este pueblo, que la vertiente de este río es el agua que toma Iquitos. Y en esta visita hemos podido identificar que hay dragas ilegales contaminando este río que sus aguas provee a la empresa de Sea Loreto el agua de la ciudad. Son 500.000 de habitantes que están en riesgo, su salud, y hemos corrido traslado al gobierno y quiero reconocer la decisión de la PCM de emitir el decreto supremo 150 donde declara en emergencia la contaminación hídrica del río Nanay. Y esto es un paso importante, pero tenemos que seguir combatiendo la ilegalidad. Pero no solamente es el Nanay, que es un río, como te repito, que sus aguas es la que la ciudad de Iquitos y las otras ciudades se benefician. Ahora, lo importante, y trayendo a colación este decreto, no es solo determinar que el río está contaminado, sino qué acciones se van a hacer para mejorar la calidad del agua. Eso es uno. 2, también un plan de desarrollo productivo. O sea, estos pueblos están dentro de un área de conservación regional. Entonces, como es un área de conservación regional, no les permite aprovechar el hábitat, la naturaleza, la flora o la fauna que tiene. ¿Acuicultura, por ejemplo? Puede ser piscigranjas, puede ser una alternativa, porque esta cuenca del río Nanay tiene uno de los pescados más ricos de la selva, que es el tucunaré. Es un río estratégico para la ciudad de Iquitos, pero también para los pueblos que están anclados en esta parte de Loreto. Mira, yo creo que el gobierno tiene que desarrollar planes de negocios, de seguridad alimentaria,
y esperemos que con este decreto supremo el gobierno no solamente intervenga para acabar con la minería ilegal, sino también una alternativa de una economía para los pueblos. Y esto, lo más importante es que hoy caminamos también en un escenario de reactivación económica. ¿Y qué se viene haciendo en Loreto, qué se dejó de hacer y qué en este momento pueda ser incluido? Estamos a puertas ya de una nueva fase en la tan popular reactivación económica y vemos cada vez que hay menos generación de puestos de trabajo. Loreto, su economía es una economía fuerte de la inversión pública. El gobierno no lo ha dado la prioridad que esperábamos. En Arranca 1 y Arranca 2 o Reactiva no está llegando a Loreto porque es una de las regiones de mayor índice de informalidad. Loreto tiene por encima del 80% de informalidad. Un ejemplo, en Loreto hay economías populares. Una de ellas, por ejemplo, la economía del mototaxista. Loreto tiene como 40.000 familias que viven del día a día, los mototaxistas. Después están las vivanderas. Esa economía informal sostiene una familia. Entonces, la inversión pública debe ser una prioridad del Ejecutivo. Y lamentablemente, en estos decretos, a pocos municipios los han beneficiado y esto va a contraer más la economía de Loreto. Loreto está en una recesión, pero desde el Congreso, y esto te quiero anunciar, Claudia, estamos modificando una ley, la 3897, de un fideicomiso, un fondo de inversión que tiene Loreto, que se aprobó el 2018, empezó a funcionar el 19. Hoy queremos que esta ley dinamice la economía regional, pero orientado al turismo, orientado a la conectividad y a la creación de una infraestructura productiva. La labor importante de la ministra Barrios, anunciando también nuevas estrategias incluidas en este sector que está paralizado y que además económicamente era el empuje que necesitábamos anualmente para cumplir con nuestra cuota económica, el turismo. ¿Qué se podría implementar y que forme parte de las estrategias del Mincetur en este momento en Loreto para el turismo? A ver, Loreto tiene un potencial natural del turismo. Uno es el río Amazonas, pero que lamentablemente el río Amazonas, aparte de ser una maravilla natural, es uno de los productos potenciales del turismo que tiene el Estado y el país, pero no lo sabemos todavía aprovechar o vender al mundo. Entonces, esta es una oportunidad, porque tiene que ver con naturaleza. Mira, la pandemia va a cambiar la matriz turística del mundo. Ya la cambió. Ya la cambió. Por ejemplo, Europa y Estados Unidos están diciendo, a Perú no vamos a volar, no vamos a venir, por ahora. Y este es un tremendo beneficio a la economía nacional, pero sobre todo a las regiones que viven turismo. Loreto vive del turismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desde el Ejecutivo hay que impulsar el turismo de naturaleza. Y Loreto tiene los potenciales. Mira, pocos en el Perú, Claudia, saben que después del lago Titicaca, uno de los lagos emblemáticos que tenemos los peruanos, está el lago Rimachi. Un lago mar maravilloso, un lago impresionante que tiene la Amazonía, donde aparte de ser una gran despensa de naturaleza, ese lago está custodiada por una de las etnias o comunidades indígenas más importantes de la Amazonía, como son los candoches. O sea, ahí tenemos para explotar un lago, para hacer pesca deportiva, pero también tienes cultura, una cultura milenaria, una cultura pluricultural indígena. Entonces, tenemos el Pacay Samiria, una de las reservas más maravillosas que tiene el país. Tenemos nosotros un potencial grande, pero esperemos que el gobierno, más allá del FAE Turismo, intervenga. O sea, la manera de reactivar una economía hoy que está azotada por la pandemia es interviniendo. El Perú tiene que ofertarle al mundo su naturaleza y la Amazonía tiene potenciales para eso. Bueno, esperemos que se haga, porque, repito, han sido 6 meses bastante dolorosos y económicamente necesitamos seguir en el camino
para poder lograr finalmente paliar este efecto negativo del COVID. Yo le agradezco, congresista, siempre queda corto el tiempo, pero le agradezco por estar esta noche con nosotros en Debate Democrático y a la expectativa siempre de lo que va a ocurrir en el Parlamento los próximos días, porque la semana de representación termina mañana. Mil gracias. Gracias, Claudia. Y antes que termine esta entrevista, yo sé que la población está esperando que el Congreso ponga en debate también la ley de retiro del fondo de la AFP. Está el tema del congelamiento de deudas, está las tasas de interés que en este país son abusivas. Creo que va a ser parte de la agenda de las próximas semanas porque hay que abordarlas. No podemos correr a nuestra responsabilidad. El Perú espera mucho este Parlamento y eso no es populismo, es devolver estos derechos que los ciudadanos de nuestro país por años no han tenido una representación. Hoy este Parlamento los representa y seguimos recogiendo el sentir de los pueblos. El bono, por ejemplo, universal, tienen mucha esperanza los miles de familias que hoy no han sido beneficiados y esperemos que en este nuevo listado se incluya a los que realmente lo necesitan. Ojalá que sí. Bueno, ya vamos más o menos adelantando la agenda del Pleno de la próxima semana, luego de que se pongan de acuerdo. Y con una fecha, repito, importante. El 28 se cierra el plazo para aprobar o no la eliminación del voto preferencial. Alternancia y variedad con eliminación de voto preferencial. Mil gracias, congresista, por haber estado con nosotros. De esta manera cerramos Debate Democrático. Nos reencontramos el día de mañana con mucha más información. Y además, como siempre, todos los viernes, Voz Ciudadana. Hasta mañana.